Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Doctora, buenas noches. Se le escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, gusto encontrarlos. Gusto encontrarlos. Sé que estos días son un poquito movidos y complicados por el tema de ya mañana Nochebuena. Pero bien, esta pequeña ponencia surge pues a raíz de que muchas personas se encuentran realizando su trabajo de investigación y para la mayoría de las universidades pues nos piden un tema de APA, ¿no? Nos piden un tema de APA sobre todo para lo que es tema de humanidades, ya para un tema de ingenierías es el ISO y para un tema respecto a ciencias de la salud es Vancouver. Entonces, el día de hoy estamos dentro de lo que es Enamórate de tu tesis, para los que recién escuchan ese nombre, es un canal en YouTube que ayuda, aporta a las personas que están en la realización de sus trabajos de investigación. Entonces, este video va a ser subido al canal para que luego ustedes lo puedan encontrar y puedan repasar alguna de los temas que se tocan, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar agradeciéndole a las personas que fueron puntuales. Igual dimos unos minutos para poder esperar que se conecten, ¿no? Entonces, agradeciendo mucho esa acogida que siempre tienen para las personas que me siguen y para todos los que van a ver la transmisión en el YouTube y van a verlo posteriormente también. Por lo general grabo los videos sola, que es un poco lo que le comentaba a una de las personas que está participando el día de hoy. Por lo general grabo los videos sola, luego estos videos son editados y son subidos al canal. Sin embargo, he decidido, y el día de hoy estoy estrenando un video con compañía, es decir, con participantes, y la idea parte de escuchar sus preguntas en vivo, la idea parte de que cuando yo termino de hacer el video, entonces me quedo con la duda de si habré dicho todo, si por ahí no ha surgido alguna duda, y bueno, luego es que ustedes pueden hacer las preguntas en el canal, pero no son preguntas pues de manera directa. Entonces, la idea era hacer un tema, y eso es un poquito lo que voy a ir manejando en temas posteriores, con público en vivo para que de pronto las preguntas que ustedes me puedan hacer también de repente puedan ser las preguntas que hagan personas que luego vean la retransmisión. Entonces, en ese sentido, es que se ha invitado y tenemos la participación de todos ustedes, a quien agradezco muchísimo el acompañarme el día de hoy. Bien, entonces, el tema son normas APA séptima edición, ¿sí? Entonces, es lo que estamos manejando y ojo, que no es nuevo, ¿no? Por ahí veo muchas publicaciones que dicen las normas APA o las nuevas normas APA séptima edición y vamos a ver que estas normas APA séptima edición ya tienen un año, o sea, ya hay un año de por medio, entonces no tienen nada de nuevo. Entonces son del año pasado y ya prontito vamos a cambiar de año, entonces vamos a decir, pues son de hace casi 2 años, ¿no? Entonces veamos qué tenemos, pues, entonces el día de hoy. Eh, ¿Por qué es importante citar, no? ¿Por qué es importante citar? Porque finalmente el tema de las citas en APA es para que nosotros podamos referenciar de dónde hemos tomado la información y sobre todo que nosotros que otras personas que puedan ver nuestro trabajo de investigación sepan de qué fuente la hemos tomado. Entonces, y luego, si nosotros hemos citado correctamente, hay muchos sistemas antiplagio y que también nos pueden ver temas de similitud. Recordemos dos cosas. Los sistemas antiplagio no necesariamente detectan el plagio, ¿sí? Eso es lo primero que debemos recordar. Los sistemas antiplagio lo que detectan es un tema de similitud, similitud. ¿Qué significa similitud? Significa que algo que aparece en mi trabajo de investigación, algo que aparece en mi tesis, no es mío, lo he tomado de otro lado. Entonces las diferentes universidades ponen porcentajes de similitud, ¿sí? Diferentes universidades ponen porcentajes de similitud. Tenemos en algunas 10%, otros 20%, otros 28%, otros 30%. Eso va a depender de las políticas de cada universidad. Entonces, y además que el antiplagio que usen también va a depender de cada universidad. Hay universidades, por ejemplo, que usan el Turnitin, que es uno de los más usados en nuestro país, y hay otras universidades también en nuestro país que usan el PlagScan, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho, insisto nuevamente, de las
del sistema antiplagio que utilice cada universidad. Bien, entonces, veamos qué sistemas antiplagio existen rápidamente. Tenemos el Plag.es, Viper, ¿no? Double B Copyfind, Double Checker, Plagstraker, CopyLeaks, PaperRate y una serie de antiplagios más. Y al final he colocado Turnitin. No lo he colocado al final porque sea el que ocupe esa posición, sino al contrario, para que ustedes sepan que hay muchos otros sistemas adicionales. El Turnitin es el que mayor se usa a nivel de Latinoamérica. Es más, ustedes pueden encontrar mucha información de Turnitin en lo que ellos llaman LATAM, ¿no? Que es Latinoamérica, el tema de Turnitin. Entonces, existen muchos sistemas. Y estilos de citas existen también muchísimos. Entonces tenemos así el American Química o la Sociedad Química Americana, tenemos también nosotros el Instituto de Física, tenemos también lo que es la Sociedad Americana de Matemáticas, tenemos también lo que es el Harvard Business School, tenemos el Manual de Estilos de Chicago, tenemos el Harvard Business School, tenemos Estilo Vancouver, tenemos International Organization for Standardization de ISO, y tenemos pues una serie de estilos de citas. Entonces, los estilos de citas, insisto nuevamente, por lo general se dan por un tema de afinidad profesional. Entonces, en ese sentido, o de tema, en ese sentido ya es como que costumbre que cada grupo, ¿sí? Cada grupo profesional como que escoja su estilo de cita. Entonces, nuevamente he dejado al final el tema de APA, no por ser más importante, sino para que quería mencionar todos los que existían, un breve repaso de todos los que podrían existir, ¿no? Como un ejemplo. Bien, entonces, el Manual de Psicólogos Americanos, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como APA, viene de la Asociación de Psicólogos Americanos que se encuentra en Estados Unidos. Y ellos realizaban temas de investigación y crearon su propia forma, pero ojo, no es su propia forma solo de citar o colocar referencias bibliográficas. También esto involucra, hasta ahora, por ejemplo, cómo se publica, cuál debe ser el tamaño, el grosor, los márgenes, por ejemplo, de una investigación. En fin, tienen mucha información, solo que la mayoría de universidades lo que toma de este manual son la parte de citas y referencias bibliográficas. Bien, y es que APA no es nuevo, ¿sí? De repente para alguien que está empezando a hacer su trabajo de investigación, recién le suena este nombre de APA, pero este manual no es nuevo. Nosotros ya tenemos una primera edición desde 1952 y son ediciones que se han ido actualizando hasta tener nuestra 7ª edición, que es del año 2019. Por eso les decía que ya pasando nosotros dentro de unos días al 2021, va a sonar como que uy, ya tiene estos 2 años. Realmente esta 7ª edición se presentó en noviembre del 2019. Entonces, ya no estamos hablando tanto de que esto sea nuevo. Muchas universidades todavía conservan la 6ª edición y en un momento les voy a explicar por qué, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas universidades, sobre todo locales, conservan el APA 6ª edición porque sus reglamentos dicen APA 6ª edición, pero sin embargo, cuando esto se pasa por el software antiplagio, los software están actualizados. En ese sentido, los software reconocen 7ª edición. Hay que tener un poquito de cuidado en ello para que no pasemos por algún tema o algún problema. ¿Ok? Nosotros tenemos acá que el manual de APA 7ª edición salió perdonen, me estoy admitiendo. Ok. Vamos a dejar esta sala libre para, ok, listo, ahora sí, para que ingresen y ya no me distraigan. Gracias. Entonces, el manual de APA, 7ª edición, como les decía, sale en noviembre y lo venden actualmente, como venden muchos libros por temas también de la pandemia, de manera virtual y más o menos tiene un costo de 31.99. Pero esta versión que venden está en inglés. Sí, esta versión está en inglés. La versión en español, la traducción oficial de la versión en español
lo realiza Editorial Moderna. Esta Editorial Moderna se encuentra en el país amigo de México. Entonces, todavía este editorial no ha hecho la traducción de lo que es el APA en inglés. Es decir, no tenemos la versión oficial del APA, no tenemos la traducción oficial que lo tendría que hacer este editorial. Por eso es que algunas universidades dicen que siguen aplicando la sexta edición hasta que no salga la séptima, pero no se refieren a porque no haya salido, se refieren porque no ha salido la versión oficial. Entonces, tenemos dos cosas que están marcando en algunas universidades el retraso del APA séptima edición. Y es que una, porque sus reglamentos, que ustedes han visto cuántos años hemos tenido sexta edición, indican que el estudiante usa APA sexta edición. Y la otra es porque la versión en español de APA sexta edición todavía, perdón, de APA séptima edición, que tendría que ser por Editorial Moderna, todavía no ha salido. Editorial Moderna lo que vende actualmente es su tercera edición de la sexta, es decir, la tercera edición de español que han hecho de la sexta edición de APA en inglés. Y aproximadamente tiene un costo de $37, que también lo venden de manera online. Ahora, como muchas universidades en Latinoamérica, que es lo que les mencionaba, citan en APA, hay universidades muy prestigiosas que han hecho las traducciones ellos mismos. No de todo el manual, pero sí de las partes correspondientes y como les mencionaba, que era la que muchas universidades seguían, que son referencias, el tema de citas y referencias bibliográficas. Entonces, es así que la Universidad Central de Colombia tiene una versión gratuita, perdón, descargable de su página web. Perdón. La Universidad Javeriana de Colombia también ha hecho una muy buena traducción de lo que es citas y referencias. Y en el caso de Amazon, que es mi versión favorita, también la tiene y la tiene de manera libre, ¿sí? Ustedes entran a Amazon y la tienen de manera libre, les piden llenar sus datos y si son estudiantes o docentes, es decir, para temas educativos, la tienen de manera libre y esta es la versión que he encontrado en español más completa. Esta tiene 75 páginas, ¿no? He puesto las páginas ahí para que ustedes puedan ver. ¿Qué contiene el manual de APA? El manual de APA tiene, como les había mencionado, no solo abarca citas y referencias, es más, es una parte dentro de uno de sus capítulos, pero contiene todo lo que son principios de publicación y escritura, escritura académica, elementos y formatos del papel, normas de presentación de informes de artículos y revistas, estilo de escritura y gramática, pautas de lenguaje libre de prejuicios, mecánica de estilos, tablas y figuras, obras acreditadas en el texto, y es aquí, por eso que lo marqué de rojo, donde está el tema de citas que nosotros solemos usar. Listas de referencias, ejemplos de referencias, referencias legales y un proceso de publicación. Entonces, miren que es un manual bastante completo, ¿no? Que tiene diferentes capítulos que ayudan en términos generales a un trabajo de investigación y donde la mayoría de universidades lo que hacen, pues, es tomar lo que son citas, referencias. Otras universidades lo que hacen es tomar, aparte de las citas y referencias, todo lo que es la parte de los índices, tanto índices de tablas como índices de figuras. ¿Existe diferencia real entre la versión en inglés y la versión en español? Realmente tenemos que esperar esta traducción de parte de Editorial Moderna para que nosotros podamos tener y poder hacer uso de APA séptima edición. La mayoría de expertos señalan que no, porque ya viendo, ustedes han visto cuánta historia tiene APA desde 1954, entonces ya sabemos qué es lo que más o menos se tiene que traducir entre la versión en inglés y la versión en español. Entonces, miren los ejemplos que tenemos acá. En inglés, nosotros tenemos esta I, que es en inglés, y en español, obviamente, ya tenemos pues la Y. Luego nosotros tenemos que, aparte de ello, que lo tenemos en el primer y segundo ejemplo, tenemos el tema de et al. ¿Qué era et al? Era cuando nosotros mencionamos varios autores. Entonces, cuando mencionamos varios autores, poníamos pues et al. En la versión en español lleva tilde, en la versión en inglés no. La otra diferencia que nosotros tenemos es el tema de la fecha, y es que en inglés ponen primero el año,
luego el mes y luego el día. En cambio, en español nosotros tenemos el año, tenemos el día y el mes. Y lo otro es el tema de las abreviaturas. Obviamente vamos a tener second edition y en el caso de español abreviamos segunda edición de manera diferente. Entonces, como nosotros sabemos, las normas APA originalmente son desarrolladas en inglés, no en español. Pero es fácil, dado la historia, ¿sí? Dado la historia que ya tenemos de estos manuales, es fácil saber y no poner como obstáculo de repente qué cosas son las que se van a traducir, porque es muy fácil saber qué se va a traducir. Son cosas propias del idioma, como tildes, ¿no? O como de repente las abreviaturas o mayúsculas. ¿Bien? ¿Por qué citar? Y ya les había mencionado, es importante hacer un uso responsable, ético y legal de la información que se utiliza cuando se elabora un trabajo académico. Al incluir las referencias bibliográficas, identificamos las ideas e información que han sido tomadas de otros autores. Si además empleas un estilo de cita normalizado, como lo es APA, se favorece el reconocimiento de la fuente empleada para que cualquier otra persona pueda localizar esos documentos. La elaboración de un trabajo académico científico requiere de la inclusión de una bibliografía sistemática y estructurada. Ahora sí, vamos a pasar a dar algunas recomendaciones. ¿Por qué esta hoja le he colocado una línea horizontal más o menos en la mitad de la hoja? Porque cuando nosotros citamos, nosotros tomamos referencia de algún libro y nosotros tendemos a citar párrafos y párrafos completos. Sin embargo, si queremos ser muy estrictos, no deberíamos tomar un párrafo que supere la mitad de una hoja. No lo deberíamos hacer. Entonces, es algo que nosotros lo que podemos hacer es que si necesitamos tanto tomar esta idea de este autor, lo que podemos hacer es citar un fragmento, comentarlo y volver a citar otro fragmento. Entonces, por favor, evitémonos el citar un párrafo que pueda ser tan extenso que pase la mitad de la hoja, ni hablar que sea hojas y hojas de un mismo autor sin hacer el comentario. Bien, y es que cuando citamos mal, ocurren varias cosas, ¿no? Lo mejor que podemos hacer si nos vamos a equivocar es citar incorrectamente, ¿no? Pero lo otro es que nosotros coloquemos, por ejemplo, un párrafo sin colocarle la autoría, sin colocarle el nombre de la persona que nosotros hemos tomado. Entonces nosotros ahí estaríamos hablando de un tema de plagio. Entonces tenemos lo que es plagio y también nosotros tenemos lo que es antiplagio. Perdón, autoplagio, que sería el plagio que nosotros realizamos en nuestras propias investigaciones. Ahora sí entramos de repente a la carnecita, como dicen, a la parte que más gusta respecto a cómo hacer citas, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo acá son las clases de citas según APA séptima edición. Aquí nosotros tenemos 3 clases de citas. Tenemos las citas directas o textuales, ¿sí? Tenemos las citas indirectas o paráfrasis y las citas de comunicaciones personales. Las citas directas o textuales son aquellas citas que nosotros tomamos de un autor sin cambiar, sin alterar ninguna palabra. ¿Sí? Las tomamos tal cual. Algunas personas dicen las tomamos literalmente. Tal cual nosotros lo hemos visto es lo que vamos a copiar. En las citas indirectas o paráfrasis es cuando nosotros hemos leído, ¿sí? Encontramos algo, lo hemos leído y lo vamos a copiar, pero con nuestras propias palabras. Es decir, la idea la estamos tomando de este autor, pero nosotros lo vamos a pasar con nuestras propias palabras y dentro del propio contexto de lo que nosotros necesitamos. Pero ojo, no porque lo pongo con mis propias palabras, yo ya no cito, es decir, yo ya no pongo los datos del autor, yo los tengo que poner, porque así sean mis propias palabras, la idea original le pertenece a esa persona. Y las comunicaciones personales son todas aquella información que a mí me ha llegado, por ejemplo, dentro de mi correo electrónico, pero que
yo no puedo darle obviamente mi contraseña o mi dirección de correo electrónico para que alguien verifique. Al poner comunicación personal, las personas que van a leer mi trabajo ya saben que esto llegó por un medio de comunicación de manera privada. Las citas directas o textuales, como ustedes pueden ver acá, se dividen en citas cortas. Esto es muy importante que lo recordemos. Las citas cortas son menos de 40 palabras y las citas en bloque son más de 40 palabras. En el caso de las citas indirectas, como de las comunicaciones personales y de las citas cortas y las citas en bloque, todas se van a dividir en citas parentéticas y citas narrativas. Muchas personas no conocen esto como cita parentética o cita narrativa, sino algunos lo conocen como el APA de inicio o APA de final. ¿Qué quiere decir? Que si yo cito al inicio, coloco el APA de una forma y si cito al final, coloco APA de otra forma. Cuando yo cito al inicio, ¿sí? Cuando yo cito al inicio y, por ejemplo, pongo según Obando 2020, ¿sí? Entonces, a eso nosotros le decimos que está basado en el autor. A eso le conocemos pues como una cita narrativa. Bien, y cuando yo primero pongo el texto y al final, por ejemplo, pongo Rodríguez 2020, página 8, entonces yo ya estoy hablando de una cita parentética. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto nos quede más claro. Empecemos con las citas directas o textuales y vamos a ver ejemplo en cada una de estas, es decir, en cita corta, parentética, en cita corta, narrativa, en cita en bloque, parentética, en cita en bloque, narrativa. Acá nosotros tenemos el primer ejemplo, cita directa, corta, parentética, es decir, menos de 40 palabras. Y miren acá, el texto seleccionado tiene menos de 40 palabras. Este texto no tiene sangría, va entre comillas y entre paréntesis, porque estamos citando al final, lo que normalmente conocen como APA de final, estamos citando entre paréntesis, ponemos el apellido, coma, el año, la página de donde nosotros lo hemos obtenido. Bien, entonces ahí estamos hablando de una cita directa, corta, parentética. Ahora vamos a una cita directa corta narrativa. Es decir, empezamos por el autor, según Marcano, entre paréntesis 2005, y ponemos la frase, entre comillas, en la propia línea del párrafo, ¿no? Entonces, se entiende por conclusión de un tratado el proceso de negociaciones a partir del cual las partes llegan a un acuerdo sobre asuntos de interés común. Página 38. Entonces he marcado, miren acá la diferencia. Cuando colocábamos lo que llamábamos APA de final, ponemos el apellido, el año y la página. Y cuando nosotros tenemos APA de inicio, ponemos el apellido, entre paréntesis el año y al final la página. Miren todo porque es muy importante ver las comillas, ver el punto, ver los paréntesis, todo eso es muy importante. Ahora tenemos lo que llamamos cita directa en bloque, es decir, más de 40 palabras. Y aquí sí requiere un poquito de atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer una cita, como la que nosotros tenemos en el ejemplo, hay un espacio acá. Es decir, empezamos a comentar lo que nosotros queremos, vamos a tratar, y luego lo que es la cita la pondremos a una sangría de 1.27, que es lo que nos marca APA. Y luego miren lo que hacemos con la información del autor, ¿no? Entonces, con la información del autor nosotros tenemos apellido, año y página. Entonces, aquí tenemos una cita en bloque parentética y ahora vamos a ver una cita en bloque narrativa. Miren, acá cambia. Yo coloco, según Marcano, el apellido al inicio, el año 2005, todo el texto en bloque, que tiene más de 40 palabras, punto y la página. Entonces, si yo no lo hago así nuevamente, vamos a ver cómo el software antiplagio me va a tomar esto como una cita incorrecta. Entonces, hay que seguir con todas las indicaciones. Ahora veamos una cita indirecta o paráfrasis. Hay algunos estudiantes que me dicen, profesora, yo prefiero, sí, parafrasear,
Porque el paráfrasis, ¿por qué me dicen ellos eso? Porque el parafraseo ya no tiene tantos requisitos. En primer lugar, ya no importa si es de 40 palabras o de más de 40 palabras, ya no importa la cantidad de palabras. Todo el parafraseo siempre es en la misma línea, es decir, yo no tengo que colocar en línea aparte. Y algo que me estaba olvidando es que en las citas en bloque, ustedes han visto que el interlineado es de doble espacio, ¿sí? Entonces, es algo que también debemos cuidar. Y miren acá, ¿no? En el parafraseado no tenemos esos requisitos. Es decir, no va aparte, no va entre doble espacio, no tiene sangría, no va entrecomillado, entonces es menos requisitos y fluye de mejor manera. Pero nuevamente, es una información que hemos tomado de algún autor y la hemos nosotros colocado en nuestro trabajo de investigación, sí, pero tenemos que marcar de dónde lo hemos sacado. Aquí tenemos un texto que he tomado de un libro muy antiguo, de 1903, por un tema de derechos de autor, y como les mencionaba que esta exposición va a ser subida al canal de Enamórate de tu tesis, entonces tenía que haber un libro que no tenga yo problemas con derechos de autor. He tomado el texto y lo he pasado y he cambiado algunas palabras que están marcadas. Por ejemplo, sucesos, instante, cualquiera, individuo, recta, en fin. Eso, señores, no es parafraseo, ¿sí? No es parafraseo. Nuevamente, el parafrasear es tomar la idea de este autor, expresarlo con mis propias palabras y dentro de mi propio contexto. Entonces se los digo porque cuando nosotros hacemos esto, el sistema lo detecta. Y eso no es parafraseo. ¿Bien? Acá sí, yo ya he parafraseado y miren acá, estoy colocando el autor al inicio, Altamira, 1903, menciona y se ha colocado todo el parafraseo. Ya no hay texto aparte, ya no hay entrecomillado, ya no hay página, ya no tenemos nada de ello, ¿no? Ahora tenemos las citas indirectas o paráfrasis. Acá en estas citas indirectas o paráfrasis, vemos que nosotros hemos hecho un tema parentético. En este tema parentético, el autor con el año, todo va entre paréntesis al final. Miren acá nuevamente, no tengo sangría, no tengo entrecomillado, no tengo ningún tipo de mayores requisitos. Y si por ahí la pregunta que ya les está surgiendo a ustedes es, ¿y la página? En la paráfrasis no es obligatorio colocar página, no es obligatorio, es opcional. Particularmente lo recomiendo, sí lo recomiendo, porque uno de los principios de las citas es indicar que el texto no es tuyo, pero también es ayudar a que la persona que quiere leerlo y quiere ver de dónde fue la fuente, lo pueda encontrar rápidamente. Entonces la idea sí es ponerle una página. ¿Bien? Y finalmente, las comunicaciones personales. En el caso de las comunicaciones personales, también tenemos citas parentéticas y narrativas. Esta sería una cita donde yo coloco los datos al final, ¿no? Mira, entre paréntesis, entre comillas, serias medidas han sido tomadas por la alcaldía para prevenir el suicidio de adolescentes. Ahora sí, entre paréntesis, el apellido, coma, la inicial del primer nombre, indico que es una comunicación personal y doy la fecha. Lo mismo sucede en el segundo caso, donde ahora yo pongo los datos del autor al inicio. Apellido, Mari, coma, el inicial del primer nombre, J, y acá abro el paréntesis y coloco comunicación personal del 28 de septiembre de 1998 y lo que se quiso decir entre comillas. Eso sería una comunicación personal. Asimismo, como dato adicional, porque siempre preguntan el tema de cómo cito una cita de cita, lo que nosotros conocemos como una cita secundaria. Es decir, cuando entro a un libro y encuentro que el autor menciona a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Tenemos dos opciones, nuevamente, si lo vamos a citar de manera parentética o lo vamos a citar de manera narrativa. Si es de forma parentética, entonces colocaremos nosotros todo el texto y al final pondremos entre paréntesis Ayala, 1983, como se citó en Sánchez, 2009, es una opción.
O la otra opción es entre paréntesis, perdón, todo el texto nuevamente y entre paréntesis, Ayala, 1983, citado en Sánchez, 2009. Y la cita narrativa tendremos al inicio el apellido, abrimos paréntesis, colocamos 1983 como se citó en Sánchez 2009 y luego colocamos el texto, afirma que no todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana. Y la otra opción finalmente es Ayala, 1983, citado en Sánchez 2009, afirma que no todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana. Bien, entonces miren cómo nosotros hemos completado ahora sí toda la información que tenemos o que nos piden en APA, ¿no? Voy a pasar porque ahora estoy segura que ustedes dicen, ¿y eso funcionará? Lo he hecho de esa forma y quisiera ver si es que cuando lo paso por un sistema antiplagio como Turnitin, esto funciona. Voy a compartirles mi pantalla y voy a compartir una cita que uno de los presentes me pasó y me dijo, por favor, puedes poner como cita incorrecta lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, yo, muy obediente, con el permiso de la persona correspondiente, voy a mostrar. Bien, entonces miren acá. Tenemos una cita de menos de 40 palabras. Esta cita de menos de 40 palabras, voy a ampliarlo para que puedan verlo, por los que me puedan estar siguiendo por el celular. Esta cita está incorrecta. Esta cita que tenemos nosotros está incorrecta. La primera, cita incorrecta. Al respecto, ¿no? Bucla y Murillo, 2014, investigadores del Instituto de Innovación Social de SADE, ofrecen 5 variables sobre los parámetros básicos que ayudan a identificar aquellas innovaciones sociales que tienen el potencial de provocar el tan necesario cambio sistémico para afrontar los retos actuales. Página 8. ¿Por qué esa cita está incorrecta? Tiene menos de 40 palabras, está muy bien, el autor está bien, los autores están bien, los paréntesis están bien, la página está bien, el punto está bien, pero se olvidó el entrecomillado. Y eso es fatal olvidarse el entrecomillado porque el sistema lo va a reconocer. Hemos hecho esta cita correcta, ahora sí, de manera narrativa. Tenemos acá los autores y miren que ya se colocó el entrecomillado. Pero si yo lo quiero hacer, esta cita basada en el texto y al final los datos de los autores, entonces lo correcto sería en el segundo ejemplo. Una de las preguntas que suelen hacerme es, doctora, ¿y qué conviene más? ¿Hacerlo al inicio o hacerlo al final? Son libres, señores. Sean felices, son libres, cítenlo como ustedes gustan. Si lo citan al inicio el autor o lo citan al final. Ambos están bien. De repente pueden ir matizando la posición de los autores conforme van haciendo su trabajo de investigación. Ahora un ejemplo con la cita con más de 40 palabras. Miren acá, esta cita es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Según ¿no? Los nombres, los apellidos, perdón, de los autores, hemos colocado el año, ¿sí? Y miren acá, esta cita tiene más de 40 palabras, pero nos hemos olvidado de darle el margen. No tiene el espacio la sangría de 1.27. ¿Lo reconocerá el sistema o no lo reconocerá? Acá tenemos la cita correcta. Ustedes pueden ver que ya tiene el margen, ¿sí? Ya tiene el margen, lo podemos ver acá. Tiene el margen de 1.27. Tenemos los apellidos de los autores, tenemos el punto y tenemos la página. Ahora lo vamos a ver en forma narrativa. Nuevamente, tenemos el margen, tenemos todo el texto que no está entrecomillado. Muchos alumnos usan el entrecomillado y lo usan mal. Creen que cuando usan entrecomillado así va a desaparecer en el sistema antiplagio. Y no es correcto. No entrecomillen por las puras. Hay un excesivo entrecomillado que no es correcto. Entonces muchos dicen, no, igual lo entrecomillo porque ahí me he dado cuenta que desaparece. Sí, señores, desaparece, pero a la hora que el profesor revisa, se da con la sorpresa que eso está mal citado. Entonces, miren acá, yo no le he puesto comillas, ¿eh? Yo no le he puesto comillas, y acá tampoco, y ahora sí tiene los apellidos, el año y la página.
Este Word que estoy mostrando en este momento, lo he subido al sistema antiplagio, en este caso Turnitin, y se los voy a mostrar. Yeah. Voy a No creo, Andrés. Ok. Entonces lo he subido al sistema antiplagio y se los voy a mostrar en este momento cuál fue el resultado. Bien, no se asusten, por favor. A ver, a la hora de ver el resultado, porque recuerden algo muy importante. Si ustedes están viendo en este momento un 74%, les dije que no se asusten porque les había mencionado que los sistemas antiplagio realmente no es que vean plagio, ven similitud. Ya cuando el profesor, la persona que está evaluando, que está pasando el trabajo, va revisando, va a determinar si esto es plagio o no lo es, porque puede estar mal citado, y si está mal citado no es plagio, es una cita incorrecta. Bien, entonces hay que tener por favor esa salvedad. Entonces este 74% no me está diciendo que yo haya cometido plagio en un 74%, me está diciendo que hay coincidencia o hay similitud en 74%. Bien, entonces miren acá, los filtros que usan la mayoría de sistemas antiplagio son 3 filtros. Eliminar las citas correctas, es decir, aquellas citas que están bien hechas, por favor, sistema Turnitin, no me las cuentes, no me cuentes las citas que están bien hechas. También puedo excluir la bibliografía, porque mucho de la bibliografía, tal como lo pongo yo, lo pone mi compañero, y también me puede salir que está como similitud y no es plagio. Y lo otro que usan es reducir un número de palabras o reducir un número de porcentaje. En este caso yo no voy a reducir porcentaje, no voy a reducir palabras, lo único que quiero demostrar, porque esta ponencia trataba de demostrar cómo debemos citar nosotros en APA, entonces lo único que yo voy a hacer es, por favor, sistema Turnitin, exclúyeme las citas que estén bien citadas, ¿sí? Así que es mi prueba de fuego a ver si funcionó. Vamos a darle excluir citas, vamos a aplicar cambios y bajó a 26%. ¿Han visto cuánto pudo bajar? Casi 50%. Entonces miremos acá, yo había escrito cita incorrecta y claro que lo marcó porque está citado incorrectamente. Y miren acá, lo que escribí cita correcta narrativa, ya sea que coloco los autores al inicio, está escrito de manera, perdón, está citado de manera correcta. Y lo que coloco acá como cita correcta parentética, es decir, colocar los autores al final, también está citado correctamente. ¿Y qué pasó con el bloque, con las citas en bloque? Miren acá, cita incorrecta, no le di el espacio, no le di la sangría, es una cita incorrecta. No lo reconoce como cita correcta el sistema, por eso que está tan alto el porcentaje. Miren acá, le di el espacio, le di la sangría, lo cité con el doble espacio. ¿Tiene entrecomillado? No tiene entrecomillado y el sistema me dice que está bien citado. Bien, esto es cuando yo pongo la cita correcta al inicio y aquí nosotros tenemos la misma cita y ahora colocando los datos al final y el sistema me está diciendo que está citado correctamente. ¿Ok? Bien, señores, hasta acá mi intervención y hasta acá darles estos alcances respecto a lo que nosotros conocemos como APA séptima edición y para nosotros poder realizar un citado correcto. Ahora sí, algunas preguntas, por favor, que ustedes tengan, ustedes que están día a día tratando de hacer su investigación y se han chocado, se han topado con algunas cosas que a la hora que hacen, ya sea que ustedes estén en una universidad que les han brindado una cuenta de Turnitin donde ustedes mismos lo están pasando y dicen, pero ¿qué pasó si yo estoy citando correctamente? ¿Por qué lo reconoce? O ya sea que su profesor o la propia universidad les pase el documento y se los envía, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué yo, si pensé que lo hice correcto, no aparece correctamente citado? Bien, por favor, si tienen alguna pregunta, podrían levantar la manito.
¿Alguna pregunta? Por favor, levanten la manito y pueden desactivar obviamente el audio. ¿No? Chris Tyler, ¿qué tal? Muy buenas noches, Chris. Pregunta, por favor. Doctora, buenas noches. Ante Dale. todo, muchas gracias por la invitación al curso de APA. Creo que nos va a servir de una manera muy grande al momento de hacer nuestras tesis. Tengo dos preguntas, doctora. Primera, ¿cómo se haría una cita? Yo tuve problemas en ese aspecto cuando agarraba citas de internet. Poder poner los links, también se va el apellido, cómo poner en el mismo Word, ¿no? En referencias, todo, ¿cuál va primero? Digamos, si no tiene ningún autor esa página que estoy sacando la información, ¿cómo ponerla, no? Y si es que va en comillas o he tenido un poco de problemas en ese aspecto. Bien, Chris, yo te agradezco muchísimo la pregunta porque definitivamente una de las fuentes que nosotros más usamos, sobre todo ahora en estos tiempos, es toda la documentación que se encuentra en Internet. Y no está mala, o sea, es lo correcto, no estamos haciendo nada incorrecto. Pero en primer lugar debemos separar el tipo de fuentes que nosotros encontramos en Internet. En Internet hay de todo como en boticas, ¿sí? Hay de todo como en la vida. Hay páginas que no tienen ningún sustento y colocan la información sin señalar la veracidad de esta información. Y hay las otras páginas que obviamente colocan y respetan mucho temas de derechos de autor. Lo más recomendable, si ya vamos a tomar información, en este caso de el Internet, yo les recomiendo buscar en bases de datos especializadas, ¿sí? En bases de datos especializadas, o lo otro es buscar, por ejemplo, en un Google académico o buscar en repositorios, ¿sí? Eso son muy buenas opciones que nos permiten a nosotros tomar información de manera confiable. Si nosotros hemos encontrado, Cris, una página en la cual esta página no tiene el autor, ya como que podemos tener un poco de dudas acerca de la veracidad de esta página. Por lo general, una página sí va a poner el autor. Por ejemplo, si el nombre de la universidad es Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahí coloca algún artículo de alguno de sus estudiantes o profesores, va a colocar el nombre del estudiante o del profesor. Y también arriba mencionará que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El problema surge cuando buscamos en páginas que no ponen los autores. Entonces sí te diría que tengas un poquito de cuidado en ello. Si aún así estás completamente seguro que esa página es confiable, entonces el autor será la propia página, es decir, la propia institución que es dueña de esta página. En el caso que he puesto en el ejemplo de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, si ha colocado una información, ¿sí? De repente un boletín, una información, entonces el autor será la propia universidad. Entonces, sí, sí lo podemos colocar. Y gracias a tu pregunta, ¿sí? Gracias a tu pregunta, nosotros es necesario o es obligación de mi parte el decirles que hay hasta hay tres formas de hacer las citas. Una cita podría ser manualmente, es decir, yo voy colocando los datos, voy abriendo paréntesis, voy colocando el año, voy poniendo páginas. Es una forma de hacer las citas. Otra forma de hacer las citas es usar el Word, ¿sí? Es una muy buena forma de hacer citas usando el Word, pero hay que recordar que el Word no está actualizado y tiene un par de errores por ahí que tenemos nosotros que tener cuidado. Y la otra opción, la tercera, es usar gestores bibliográficos. Gestores bibliográficos como Mendeley, gestores bibliográficos como Zotero, que nos van a permitir a nosotros no solamente hacer citas correctas, sino que también estos gestores ya están actualizados a la Pacetim edición. Y también estos gestores son gratuitos, los plugins para agregar estos gestores al Word son gratuitos, pero una de las cosas que más me gustan de los gestores bibliográficos es que te van archivando la información de manera ordenada, es decir, todas tus fuentes quedan ahí descargadas de manera ordenada, entonces es muy fácil para nosotros tenerlas y volver a chequearlas, ¿no? Entonces,
sí es lo bonito de usar gestores bibliográficos. Bien, tenía que decirlo eso como punto, y tal vez otro de los videos que pueda hacer es usando alguno de estos gestores. Ahora sí, me voy en el caso de que estemos, por ejemplo, yo acá tengo a Mendeley, pero en el caso que usemos el Word, que es lo que la mayoría tiene, que no está mal, insisto, no está mal, nosotros tenemos que existen muchas sistemas de citas, como lo mencionaba al inicio, y eso lo tiene el Word, pero la mayoría del Word lo tiene en APA sexta edición, no tenemos actualizado el APA séptima edición. Me voy a citas, ¿sí? Me voy a citas, yo tengo un Word un poquito diferente, es por el sistema operativo, por la máquina que yo manejo, y acá nosotros tenemos el sistema de citas, y voy a colocar, insertar una nueva cita, o crear una nueva fuente. Nosotros podemos ver que los orígenes o las fuentes de donde yo recopilo información pueden ser libros, secciones de libros, artículos de revistas, informes, actas de conferencia, artículos de periódico, sitio web, que es la pregunta de Cris, sitio web. Entonces yo tengo sitio web, Cris, y también tengo lo que se conoce como documento de sitio web. La diferencia es que el documento de sitio web es un documento descargable. El sitio web es aquel sitio donde yo entro a ver la información, como el diario El Comercio, pero no es que yo descargue un archivo, ¿sí? Ustedes me van a decir, pero lo puedo copiar y pegar. Por supuesto que sí, pero no es algo que yo pueda descargar. Entonces, vamos a poner sitio web, que como dije, es la mayoría de sitios que ahora nosotros buscamos. Y acá nosotros colocamos la información que nos piden, y ese link que tú me estabas preguntando lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Lo vamos a colocar acá. Entonces miren que el Word es muy intuitivo. Cada vez que nosotros colocamos el cursor donde dice autor, abajo aparece el ejemplo de lo que yo debo hacer. Entonces, por ejemplo, me dice que ponga el apellido, yo puedo poner Noriega, coma, Juan. Si yo tengo más autores, no se preocupen, no tengo que estar contando si ya puse un autor, 2 autores, o 3 autores, o 4, o 6, o 7 autores, para ver cuándo poner et al, ¿no? Que era y otros autores. Ustedes vayan poniendo los autores que tengan y van separando por punto y coma. Bien, entonces pueden poner, por ejemplo, Florian, Hugo, ¿no? Y así ustedes pueden ir separando. Núñez, Luis, y etcétera. Luego acá, nombre de la página, imagínate que este es de una universidad privada del Perú. Nosotros volvemos a colocar el nombre de la universidad, y la dirección URL será W, Universidad Privada del Perú, ¿no? Para no colocar ninguna universidad real. 2020 lo hemos sacado en el mes de diciembre, y el día de hoy que nos encontramos, 23. Entonces, bueno, yo voy a poner aceptar, ya no recuerdo dónde dejé el cursor, pongo aceptar, en algún lado se ha colocado esta información porque no recordé dónde he puesto el cursor. Pero vamos a colocarlo en alguna cita para explicarme. Imagínense que esto, lo que yo he sacado, va a ir ahí. Eso ya está acá. Lo que yo he colocado está acá. Noriega, Juan, Florian, Hugo. Le hago clic y miren cómo solito se acaba de colocar donde yo he querido colocarlo. Les había dicho que el APA en inglés tenía esta I. En español esa I no la manejamos, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es convertir este texto en estático y le cambio la I. No va a haber ningún problema, de verdad que no va a haber ningún problema, porque a la hora que yo quiera generar mi bibliografía, que es lo que vamos a generar al final, ¿sí? A la hora que yo quiera generar mi bibliografía, ahí está. Bien, ahí está. No hay ningún problema porque me aparecen todos los datos de manera correcta, no he borrado absolutamente nada. Entonces, miren acá, y ya me aparece pues la bibliografía como APA lo indica, y así yo puedo ir citando toda la información. Ah, lo había puesto acá, miren. Vamos a eliminarlo. Ok. Bien, Cris, no sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias.
Eso prácticamente me va a ayudar mucho para tratar de corregir algunas cosas que también estaba haciendo en la tesis y darle de antemano las gracias por la explicación. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Cris. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Bien? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, yo les súper agradezco el haber estado acá. Sí, gracias a ustedes, gracias por haber participado. Voy a colocar este video luego en el canal de Enamórate de tu tesis y también decirles que voy a empezar ya a colocar una serie de videos que estaban grabados y que pues por el tiempo y el día a día no se ha podido subir, pero que ya me lo estaban pidiendo. Gracias a ustedes nuevamente, me están diciendo por el chat gracias, no, muchísimas gracias por acompañarme. Ya publicaré otros temas, por ahí me están pidiendo el uso de los gestores bibliográficos, lo vamos a hacer con todo gusto. También me estaban pidiendo cómo se estructura un marco teórico, es otro de los temas que también vamos a sacar, y todo va a depender obviamente de los temas que ustedes me vayan indicando que son los temas que necesitan. ¿Listo? A los alumnos que se encuentran acá, que en algún momento estamos compartiendo taller de titulación, un gusto verlos. A los estudiantes que estamos compartiendo posgrado los fines de semana, un gusto también haberlos visto. Veo por ahí algunos alumnos ¿no? actuales en pregrado, un gusto, y también veo egresados, un gusto encontrarlos. En verdad, un gusto. Gracias. No, de nada, un gusto. Gracias a ustedes.